Declaramos que las fuerzas de las tinieblas están bajo los pies de Jesucristo de Nazaret. Declaramos que ningún arma forjada del enemigo prosperará. Declaramos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret, que su palabra corre y hará lo que tenga que hacer. Declaramos que su palabra es el pan de vida. Declaramos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret, que su palabra jamás regresa vacía. Dará el fruto que tenga que dar. Bendecimos todas las huertas, todas las congregaciones. Bendecimos todos los frutos. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret. Amén. Bueno, el tema de hoy es la caída de un siervo. La caída de un siervo. Primera de Samuel, capítulo 15. Adelante, Pati, aquí al frente, por favor. Me lo lees. Primera de Samuel, capítulo 15. ¿Sí? Abran, por favor, la traducción, su palabra, para que la podamos leer con reverencia. Con reverencia. Pati va a leer uno, ustedes van a leer otro, y así se van a ir llevando, por favor, la lectura. Primera de Samuel. Acércate aquí. Tú lees uno, después lees otro. Después Samuel dijo a Saúl: Yahweh me envió a que tú ungieses por rey sobre pueblo de Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Yahweh. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec e Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraréis misericordia a todos los hijos de Israel, cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Yahweh a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, y se ha apesumbrado Samuel y clamó a Yahweh toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. He aquí, se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó delante, y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Yahweh, yo he cumplido la palabra de Yahweh. Samuel entonces dijo: Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Yahweh tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: Déjame declararte lo que Yahweh me ha dicho esta noche. Y él le respondió: Di. Y dijo Samuel: Aún eras pequeño en tus propios ojos. ¿No has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Yahweh te ha ungido por rey sobre Israel? Y Yahweh te envió en misión y dijo: Ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes.
¿Por qué? Pues no has oído la voz de Yahweh, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Yahweh. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Yahweh, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Yahweh tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Yahweh tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Yahweh? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Yahweh y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Y vuelve conmigo para que adore a Yahweh. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Yahweh, y Yahweh te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asedió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Yahweh ha rasgado hoy en ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Yahweh tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Yahweh. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec, y Agag vino a él alegremente, y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Yahweh en Gilgal. Se fue luego Samuel a Rama, y Saúl subió a su casa en Gaba de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Yahweh se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Bueno, el tema de hoy es la caída de un siervo. Hay muchos enfoques que se le puede dar a ese tema. Muchos enfoques. ¿Sí? Pero uno de los enfoques que hoy vamos a ver es algo que en lo personal a mí me sorprendió. Dice en 1 Samuel 15:8 que le perdonó la vida al rey ¿qué? Agag. Al rey Agag, al rey de Amalek. Le perdonó la vida, gracias. Dice que el rey Saúl le perdonó la vida, dice, al rey, a lo mejor de su ganadería, ovejas, vacas, bueyes. Saúl no obedeció completamente los mandamientos de Dios, solo siguió lo que era conveniente para él. Este tema ya lo hemos visto varias veces. El tema lo hemos enfocado a la desobediencia. Hoy no ese es el tema. Es cierto que fue desobediente, es verdad. Es cierto que obedeció a medias, todo eso es verdad. Pero hoy vamos a dar un enfoque diferente. El historiador Josefo dice que le perdonó la vida por respeto a su majestad real, por la gloria de su triunfo. ¿Sí? Los amalecitas eran un pueblo fuerte, eran muy conocidos, tenían prestigio como guerreros. Y Saúl se sintió complacido al haberlos capturado. Entonces él sintió que el mayor botín de ellos era el rey vivo. Si ustedes han visto muchas películas de guerra, muchos dicen, quiero al rey, pero vivo. Tráemelo vivo, no me lo traigas muerto. ¿Sí? Porque para ellos era el mejor triunfo. Entonces Saúl, en su pensamiento como militar,
Y nosotros empezamos a considerar la palabra, a meditarla, a pesarla, que es muy bueno, a escudriñarla, pero muchas veces hay factores que a nosotros en lo personal se los quitamos. ¿Sí? Entonces, o muchas veces nos entregan una palabra profética y a nosotros solamente tomamos lo que nos agrada. Porque hemos aprendido que la mayoría de palabras proféticas son condicionales. Aquí estamos viendo una palabra condicional. Le dijo, yo había dicho que ibas a ser rey, ahora te digo que no. Porque me desobedeciste. ¿Sí? Entonces, dice, el juicio al rey Amalek y su pueblo venía de Dios hacia ellos. Cuando Dios emite juicios, el hombre no lo puede detener. Papá Dios fue el que emitió este juicio. No fueron que ellos estaban defendiendo de los amalecitas, ni tampoco que los amalecitas los tenían sobre ellos. No, Papá Dios había enjuiciado a los amalecitas. Y su instrumento para cumplir ese juicio era Saúl. Hemos visto en la Biblia que varios juicios que Dios emite usa hombres para hacerlo. El general Tito, Dios lo usó para destruir, ¿verdad? Y llevarse cautivos a los israelitas. El papá Dios usa instrumentos. Él usa instrumentos. Entonces aquí estamos viendo que cuando papá Dios emite juicios, el hombre no lo puede detener. Dice, y Saúl no tan solo desobedeció, sino que hizo. Estaba en contra del juicio emitido. Así es. ¿Sí? No tan solo desobedeció. Estuvo en contra del juicio de Dios. Por soberbia, por orgullo, por vanidad, por sentirse honrado de tener al rey Agag bajo su dominio. Pero él estuvo en contra del juicio de Dios. Ese es, si ustedes van viendo hacia dónde vamos, dice juicios de Dios. Salmos 89:14, según esta versión, dice, dos fuertes columnas sostienen tu trono. Uno es la justicia y otro la rectitud. Dos fuertes columnas sostienen tu trono. Uno es la justicia y otro es la rectitud. La verdad y tu amor están ante ti como tus servidores. Dos columnas tiene papá Dios sosteniendo su trono. ¿Sí? Hay muchas congregaciones. El cuerpo de Jesucristo está en todo el mundo. Pero hay congregaciones que no tienen columnas fuertes para sostenerse. Ejemplo, puede ser una congregación donde no haya veracidad. Puede haber una congregación donde sea light, donde todos los pecados se permiten. Puede haber otra congregación donde se sostienen por personas que manipulan la iglesia. Pero el trono de Dios tiene dos columnas fuertes. Y esto a mí me hizo poner atención. Dice, uno es la justicia y otro la rectitud. Uno es la justicia y otro la rectitud. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. A Él no le agrada la injusticia. En tu casa puede haber injusticia. Injusticia hasta hacia las personas mayores. Injusticia hacia los niños.
injusticia en los matrimonios. A Dios no le agrada la injusticia, no le agrada a Dios, porque Dios, su trono se sostiene por justicia y rectitud. Por justicia y rectitud. ¿El ser qué? Rectos. ¿El ser qué? Rectos. Ustedes se acuerdan que luego les he dicho, más a los varones les he dicho, ¿por qué pones esa cara de general mal pagado? Y me contestan, varios varones me contestan, es que este es mi rostro es así duro. No es así, su rostro así se formó por el estilo de vida que llevó. Pero la Biblia dice que el Señor hermosea el rostro. ¿Sí? Dice la Biblia que el Señor le gusta la rectitud. ¿Qué le gusta? La rectitud. Al Señor no le gusta que nos guardemos cosas contra los prójimos, no. ¿Qué crees? Que yo vi que dijiste esto, hiciste esto. Yo sentí molestia, porque así es mi naturaleza. Muchos somos como, dice ahí, impetuosos como las aguas. ¿Sí? Pero a papá Dios dice que a él le gusta la justicia y la rectitud. La justicia y la rectitud. Ejemplos de los juicios de Dios. Ejemplos de los juicios de Dios. Sodoma y Gomorra. Ejemplo de los juicios de Dios. Génesis 18. Génesis 18, 16. Y levantándose de ahí, había aquellos varones, dirigieron la mirada a Sodoma, y Abraham fue con ellos para despedirlos. Y Yahweh le dijo, encubriré a Abraham lo que voy a hacer, porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y fuerte, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra, porque lo he escogido para que instruya a sus hijos y a su casa y a sus sucesores a mantenerse en el camino de Yahweh, practicando justicia y derecho, para que cumpla Yahweh sobre Abraham todo cuanto ha predicado acerca de él. Entonces dijo Yahweh, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, y se ha agravado en extremo su pecado, y descenderé ahora y veré si todo han obrado según el clamor que llega hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces los varones se volvieron y se encaminaron hacia Sodoma, pero Yahweh se quedó aún con Abraham. Entonces acercándose a Abraham dijo, ¿destruirás al justo con el malvado? Quizás haya 50 justos en medio de la ciudad. ¿Arrasarás acaso y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén en medio de ella? Lejos de ti hacer cosa tal, que hagas morir al justo con el malvado y que el justo sea como el malvado, lejos de ti. ¿Acaso el juez de toda la tierra no hará justicia? Y dijo Yahweh, si hallo en Sodoma 50 justos en la ciudad, entonces perdonaré a todo el lugar por causa de ellos. Y entonces respondió Abraham y dijo, en verdad, aunque soy polvo y ceniza, ahora que me he atrevido a hablar con mi Señor, quizás falten 5 de los 50 justos. ¿Destruirás acaso por 5 a toda la ciudad? No la destruiré si hallo ahí 45. Volvió a hablarle una vez más y dijo, quizás se encuentren 40, y respondió, no lo haré por causa de los 40. Entonces dijo, no se enoje ahora mi Señor, y podré hablar, quizás se hallen 30. Y dijo, no actuaré si hallo ahí 30. Y dijo, en verdad te ruego,
al atreverme a hablar, mi Señor, quizás se hallen ahí 20, y dijo, no destruiré por causa de los 20. Entonces dijo, te ruego, no se enardezca mi Señor, y hablaré solo esta vez, quizás se hallen 10. Y respondió, no la destruiré por causa de los 10. Y cuando Yahweh acabó de hablar a Abraham, se fue, y Abraham regresó a su lugar. 19:1. Entre tanto, los dos ángeles llegaron a Sodoma al atardecer, y Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma. Cuando los vio, se levantó a recibirlos y postró su rostro a la tierra. Juicio. El Señor mandó juicio. Dice, Yahweh manda sacar a Lot de ese lugar porque ya estaba, ¿qué? Bajo juicio. Porque ya estaba, ¿qué? Bajo juicio. Hay lugares que el Señor enjuicia. Hay lugares que el Señor emita juicio. Y dice la palabra que empezó a dialogar el intercesor con Yahweh de los ejércitos. El intercesor empezó a dialogar. Pero el Señor le dijo, si hay 10, no destruiré. No había ni 10 personas. ¿Qué fue lo que hizo papá Dios? Sacó al justo Lot de ahí con su familia, porque el lugar estaba bajo juicio. Hay lugares que están bajo juicio y Dios te va a sacar de ese lugar. Porque Dios siempre salva a sus fieles. Dice, el Dios es un Dios justo. ¿Dios qué es? Es un Dios justo. ¿Sí? Otro juicio de papá Dios, el diluvio. Otro juicio de papá Dios, el diluvio. En Génesis capítulo 6, ya no lo vamos a leer, dice que papá enjuició. Y le dijo a Noé, haz un arca para ti y tu familia. No para más, para ti y tu familia. Háblales, diles a los demás, pero nadie quiso. Entonces papá Dios trajo juicio. Y dice la palabra que él se entristeció, se angustió. Porque había llegado la maldad. Mucho la maldad en ese lugar. ¿Y él que trajo? Juicio. Entonces, estamos viendo ejemplos de juicios. ¿Estamos viendo ejemplos de juicio? Bueno, Dios juzgó a los amalecitas. Yahweh ya había metido juicio contra los amalecitas y habían pasado más de 400 años. El juicio iba a ser ejecutado ¿por quién? Por Saúl. Por Saúl. ¿Por qué papá Dios emitió juicio contra los amalecitas? Vamos a verlo en Éxodo capítulo 17. ¿Por qué papá Dios emitió juicio contra los amalecitas? Jueces capítulo 17. Dice, y toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Yahweh y acamparon en Refidim. Y no había agua para el pueblo, para que el pueblo bebiera. Y disputó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué disputáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Yahweh? Así pues el pueblo tuvo ahí sed por falta de agua y murmuró contra Moisés y dijo, ¿para qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y clamó Moisés a Yahweh diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrean. Y Yahweh dijo a Moisés, pasa al frente del pueblo y toma contigo de entre los ancianos de Israel y toma también en tu mano la vara con la que
golpeaste el Nilo, y anda, he aquí, yo estoy delante de ti, ahí en la peña de Oreb. Golpearás la roca y saldrá agua de ella, así beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así ante la vista de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Mashab y Meriba por el altercado de los hijos de Israel, porque tentaron a Yahweh, diciendo, ¿está Yahweh entre nosotros o no? Entonces vino Amalek y luchó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué, escoge los varones y sal a luchar contra Amalek. Mañana yo me pondré en la cumbre de la colina y la vara de Dios estará conmigo. E hizo Josué como Moisés le había dicho para combatir contra Amalek. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto sus brazos, vencía a Israel. Pero cuando él bajaba sus brazos, vencía a Amalek. Y como los brazos de Moisés se entumecieran, tomaron una piedra y se la pusieron debajo y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno por cada lado, y así tuvo firmeza en sus brazos hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a fila de espada. Y dijo Yahweh a Moisés, escribe esto como recordatorio en un rollo y ponlo en conocimiento de Josué. Yo borraré del todo la memoria de Amalek de debajo de los cielos. Moisés edificó un altar y llamó su nombre Yahweh Nisi, porque dijo, por cuanto una mano fue alzada al trono de Yahweh, tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Deuteronomio 25:18. Eran los archienemigos de papá Dios. Papá Dios los mandó exterminar. Deuteronomio 25:18. ¿Cómo te salió al camino? Dice 17. Recuerda lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto. Cómo te salió al camino y acuchilló a los rezagados entre los tuyos, a todos los débiles que se atrasaban, estando tú fatigado y cansado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por lo tanto, cuando Yahweh tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor de la tierra que Yahweh tu Dios te da por heredad para que los poseas, borrarás la memoria de Amalek debajo de los cielos, no lo olvides. Papá Dios había enjuiciado a los de Amalek, a los amalecitas, porque dice que había tomado al pueblo de Israel por la espalda cuando venían cansados y fatigados. Los tomaron de la retaguardia. Papá Dios es un Dios justo. Y eso no le agradó a papá Dios, que hayan matado a muchos que estaban débiles, que no les dio chance de defenderse. Entonces, papá Dios emite un juicio contra Amalek. ¿Sí? ¿Está quedando claro el tema? Saúl no obedeció la orden completa de destruir a los amalecitas completamente. Esto trajo que fuera destituido como rey. Y aquí es donde yo me centré. Y lo más importante, que cayera en ¿qué? En la adivinación. El tema es la caída de un siervo. Ese es el tema. Cuando se obedece a medias, uno cae en la adivinación. Cuando se obedece a medias, uno cae en la adivinación. El hombre no puede detener los juicios de Dios. Primera de Samuel 28, 3 al 25. Primera de Samuel 28.
Samuel ya había muerto y todos los de Israel habían estado en duelo por él y lo habían sepultado en Rama, su ciudad. Y Saúl había expulsado de aquella tierra a los encantadores y a los adivinos. Y se reunieron pues los filisteos y llegando se acamparon en Sunem. Asimismo Saúl había reunido a todo Israel, los cuales acamparon en Gilboa. Pero cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, tuvo temor y su corazón tembló en gran manera. Y consultó Saúl a Yahweh, pero Yahweh no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces dijo Saúl a sus siervos: búscame una señora de adivinación, para que vaya a ella y lo consulte por medio de ella. Y sus siervos le respondieron: en Endor hay una mujer que tiene espíritu de adivinación. Y Saúl se disfrazó y se puso otros vestidos y partió con 2 hombres. Llegaron a aquella mujer de noche y dijo: te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te diga. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho. ¿Cómo ha exterminado de la tierra nigromantes y adivinos? ¿Por qué pones tropieza a mi vida para hacer que muera? Entonces Saúl le juró por Yahweh, diciéndole: vive Yahweh, que ningún castigo te vendrá por este asunto. La mujer entonces preguntó: ¿a quién quieres que te haga subir? Y dijo: hazme subir a Samuel. Y al ver a Samuel, la mujer clamó a gran voz, y la mujer habló a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué es lo que estás viendo? Y la mujer respondió a Saúl: veo un ser celestial que sube a la tierra. Y dijo a ella: ¿cuál es su forma? Y ella le respondió: sube un anciano cubierto con un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel e inclinó el rostro a tierra y se postró. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome subir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Y Elohim se ha apartado de mí y ya no me responde, ni por profeta, ni por sueños. Por lo cual te he llamado para que me hagas saber lo que debo hacer. Y Samuel le dijo: si Yahweh se ha apartado de ti y se ha hecho tu adversario, ¿por qué me preguntas a mí? Yahweh ha hecho como habló por medio mío. Arrancó Yahweh el reino de tu mano y se lo ha dado a tu compañero David. Por cuanto no obedeciste la voz de Yahweh, ni cumpliste el furor de su ira sobre Amalek, por eso Yahweh te ha hecho esto hoy. Además Yahweh entregará a Israel contigo en manos de los filisteos, y mañana tú y tus hijos estarán conmigo. Ciertamente Yahweh entregará también al campamento de Israel en manos de los filisteos. E inmediatamente Saúl cayó en tierra, cuán largo era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Y no hubo fuerzas en él, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Y la mujer se acercó a Saúl y vio que estaba muy agitado y le dijo: he aquí tu sierva ha obedecido tu voz. Y puse mi vida en la palma de tu mano y obedecí las palabras que tú me hablaste. Te ruego pues que tú también atiendas la voz de tu sierva, y pondré delante de ti un trozo de pan para que comas y te fortalezcas cuando sigas el camino. Pero él rehusó y dijo: no comeré. Entonces los siervos y aquella mujer le insistieron, y él atendió la voz de ellos, se levantó del suelo y se sentó en la cama. Y aquella mujer tenía en la casa un ternero cebado, se apresuró a matarlo, luego tomó harina, la amasó y coció con ella panes sin levadura. Y lo llevó ante Saúl y sus criados, quienes comieron. Después se levantó y partieron aquella misma noche. Impresionante está el pasaje. Lo hemos leído muchísimas veces, pero está impresionante el pasaje. Yo empecé a verlo paso por paso
y me di cuenta de muchas cosas que yo no había visto. Primeramente estamos viendo que el hombre no puede, ¿qué? Detener los juicios de Dios. En Mateo 10:14 Dios habla hoy, dice, y si no lo reciben ni los quieren oír, salgan de la casa del pueblo y ¿qué dice? Y sacúdanse el polvo de los pies. Donde papá Dios ha emitido juicios, ya no podemos nosotros hacer nada. La Biblia dice que sobre todo juicio triunfa su misericordia, pero siempre y cuando haya arrepentimiento en ese lugar. ¿Sí? Entonces, dice que aquí hay una orden. Si alguno no recibe ni escucha nuestras palabras al salir de esa casa o de ese pueblo, ¿qué dice? Sacúdanse el polvo de sus pies. Sacúdanse el polvo de sus pies. Si en alguna casa o pueblo se niegan a recibirlos, a escucharlos, salgan de ese lugar. Sacúdanse el polvo de los pies en señal de rechazo. Su palabra es muy importante para Dios. Papá Dios había mandado una palabra a través de Samuel. Y el rey Saúl obedeció lo que él quiso. Pero papá Dios había dado una orden. Los matarás a todos, no te llevarás nada. Esa era la orden que Dios había dado. Hay cosas, órdenes que Dios da en su palabra y que a veces nosotros obedecemos a medias. O a veces no obedecemos. ¿Sí? Importante, dice, obedecer las órdenes de Yahweh completamente, no a medias. Saúl cayó en prácticas, ¿qué? Ocultistas. Porque Yahweh ya se había apartado de él. Porque Yahweh ya se había apartado de él. Porque Yahweh ya se había apartado de él. Cayó en prácticas ocultistas. Cuando Dios se ha apartado de la persona, esta puede caer en prácticas ocultistas. Ya no ve el mal de sus acciones. Ahorita vamos a analizar el texto. Ya no ve el mal de sus acciones. ¿Sí? Entonces, si ya se dieron cuenta, el tema es la caída de un siervo. Pero la caída del siervo se produjo porque él cayó en prácticas ocultistas. Análisis del texto, vamos a analizarlo. Primera de Samuel 28:6. Vámonos despacio. Primera de Samuel 28:6. Es Biblia textual, dice, y consultó Saúl a Yahweh, pero Yahweh no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. Yahweh no le respondió por ningún medio profético. Así empezó su caída. Preocúpate cuando papá Dios ya no te hable por ningún medio, ni por la palabra, ni por un profeta, ni por un sueño, ni por ningún siervo. Preocúpate, porque algo está pasando ahí. ¿Sí? Dios ya destituyó el vaso, la caída de un siervo. ¿Sí? Y hemos escuchado muchos testimonios de siervos donde dicen, parece que papá Dios está mudo, no me habla, no me dice nada, llevo meses, llevo días, llevo tiempo preguntándole, no me dice nada, voy para acá, voy para allá, busco profeta, busco palabra, nada, no me llega nada. ¿Qué
cerró su voz hacia Saúl. Ya no le hablaba de ninguna forma, no hablaba. ¿Sí? Vamos con el 2, estamos analizando el texto. El enemigo se vuelve, Primera de Samuel 28:7. Entonces dijo Saúl a sus siervos: búscame una señora de adivinación, para que vaya a ella y consulte por medio de ella. Y sus siervos le respondieron: en Endor hay una mujer que tiene espíritu de adivinación. La caída de un siervo. Sus enemigos se vuelven sus amigos. Lo que habías dejado, ¿qué dice? Vuelves a ello. Lo que habías dejado, ¿qué dice? Vuelves a ello. La caída de un siervo. Proverbios 26:11. Proverbios, yo cuando estaba analizando el texto, yo decía, ¿hacia dónde me quieres llevar, Espíritu de Dios? Esto para mí es nuevo. ¿Sí? Proverbios 26:11. Como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite, ¿qué? Sus necedades. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, negando aún al soberano que los adquirió, trayendo sobre mí mismo destrucción repentina. Muchos irán tras las lascivias de ellos, por causa de los cuales será difamado el camino de la verdad. ¿Por cuánto dice será difamado qué? El camino de la verdad. Analicemos textos con contextos. 2:1. Habrá entre ustedes falsos maestros. ¿Son maestros en la palabra? Son maestros en la palabra. Pero terminaron siendo falsos. Analicemos otra vez el texto. No puede haber maestros en la palabra falsos si no primero son verdaderos. No puede existir. No pueden existir. Porque los 5 ministerios que nos da Jesucristo. No los del hombre. Los 5 ministerios los da Jesucristo. Jesucristo levanta el magisterio. Pero ellos se convierten en falsos. Para allá vamos. La caída de un siervo. Aquí estás viendo caídas de siervos. Porque dice, habrá falsos. ¿Cómo se convierten en falsos? Ahí está la respuesta. Introducirán encubiertamente herejías destructoras, negando al soberano que los adquirió y trayendo destrucción. Meterán herejías, meterán lascivias, dice el 2, por cual será difamado el camino de la verdad. Tendrán avaricia, palabras manipuladoras, dice el 3. ¿Sí? Entonces empieza a hablar aquí que Dios no perdonó a los ángeles, ni perdonó a Sodoma y Gomorra, no, pero los perdonó en el diluvio. ¿Sí? El Señor tampoco los va a perdonar. Todo el capítulo habla de esto, de las caídas de los siervos. Pero ¿de cuál ministerio, siervos? ¿De cuál ministerio habla? Del maestro, del magisterial. ¿Cómo cae?
el maestro. ¿Sí? Y tú lees todo el capítulo 2 y habla de eso precisamente. Y dice el 22, pero les ha acontecido lo que aquel refrán tan verdadero: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada volvió a revolcarse. ¿Sí? Estaba bien, iba bien. Saúl iba bien. Estaba bien, Dios lo había ungido. Dios lo ungió como rey. Papá Dios estaba con él. Pero cayó. Volvió a su antigua naturaleza. Se hizo amigos. Volvió a aquellos que eran sus enemigos. Aquellos que él había perseguido. Cuando se empieza a caer, cuando el siervo empieza a caer en el ocultismo. Ay, ya no leía el horóscopo, pero hoy lo quiero leer, nomás de curiosidad. Ay, ya no me juntaba con ese amigo o amiga que lee las cartas o la mano, pero como que creo que no es tan malo. Ay, Dios ya no me habla a través de nadie, pero empezamos a poner vellones. ¿Qué son eso? Ya lo sabemos, Gedeón puso un vellón para que Dios le contestara. ¿Sí? Pero ahora ya no, porque tenemos al Espíritu Santo. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos llevaría a toda verdad. El Espíritu Santo nos llevaría a toda verdad. ¿Por qué perdemos la línea hacia donde Dios nos quiere conducir? ¿Por qué estamos cayendo en el ocultismo? Porque hay desobediencia. Porque hay desobediencia. Empezamos a caer en el ocultismo. Empezamos a unirnos con las personas que eran nuestros enemigos. Ya habías vencido la ira, ya habías vencido el enojo, ya habías vencido la amargura y ¡pum! Regresan. Tus enemigos regresan. ¿Por qué? Por la desobediencia. ¿Por qué van a regresar? Por la desobediencia. Los vuelves a hacer tus amigos. Los volvemos a hacer nuestros amigos. Dice, y Yahweh se vuelve ¿qué? Su enemigo. Su enemigo. Traducción lenguaje actual dice, y Samuel le dijo, si Dios te ha abandonado y ahora es tu enemigo, ¿para qué me consultas? ¿No le dijo una gran verdad a Samuel? Hay muchas cosas que unos teólogos dicen que no era Samuel, otros teólogos dicen que era un demonio, etc. Ahorita nosotros no nos vamos a meter en eso. Estamos analizando el texto que está escrito. Y dice, si Dios te abandonó y ahora es tu enemigo, ¿para qué me consultas? ¿Para qué me consultas? Si Dios ya se volvió tu enemigo. Entonces, la desobediencia puede hacer que el Espíritu Santo sea mi enemigo. ¿Sí? Dice Isaías 63, 10, Dios habla hoy, pero ellos se rebelaron contra el Señor y ofendieron su santidad. Por eso se volvió enemigo de ellos. ¿Y qué les hizo? La guerra. ¿Y qué les hizo? La guerra. ¿Quién se las hizo? ¿Quién? ¿Quién se las hizo? El Espíritu Santo. ¿Quién se las hizo? Cuando muchas veces decimos, es que ya no sé ni qué, ya me está lloviendo de aquí, de allá, ya no sé si es Dios o es Satanás, o no sé quién es, que me está provocando todo esto, ya no sé quién es.
Y qué hermoso cuando Dios nos contesta y nos dice, esto está pasando por esto, esto y esto. Como hace rato que hablamos de esos sueños que me entregaron. Esto está pasando por esto, esto y esto. Pero qué feo que nos lleguen y nos digan, es que el Espíritu Santo es tu enemigo. No, el Espíritu Santo es mi consolador. Si Él nos consuela, es cierto, es verdad. Siempre y cuando, dice la palabra, no hagamos enojar a su Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces estamos aprendiendo un tema fuerte. ¿Sí? Otra cosa, dice, el juicio cayó ¿sobre quién? Sobre Saúl. El juicio que papá Dios había emitido sobre los amalecitas cayó sobre Saúl. Fíjate nada más, 1 Samuel 28. 1 Samuel 28. 28, 18 y 19. Dice, por cuanto no obedeciste la voz de Yahweh, ni cumpliste el furor de su ira sobre Amalek, por eso Yahweh te ha hecho esto hoy. Además Yahweh entregará a Israel contigo en manos de los filisteos, y mañana tú y tus hijos estarán conmigo. Ciertamente Yahweh entregará también al campamento de Israel en manos de los filisteos. El juicio cayó sobre Saúl. 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 Y otra cosa que a mí me impactó muchísimo, que lo hemos leído 500,000 veces, y a lo mejor tú sí, que me estás viendo, sabes o te habías detenido en esto, y que a mí en lo personal me impactó. ¿Por qué acepta la atención de la pitonisa? ¿Por qué? 1 Samuel 28, 20 al 25. Inmediatamente Saúl cayó en tierra y no había fuerzas en él. Y la mujer se acercó a Saúl, dice el 21, y vio que estaba muy agitado y le dijo, he aquí tu sierva, he aquí tu sierva. ¿Tu sierva? ¿Era sierva de Saúl? Era sierva. Pero como Saúl lo había usado, en ese momento se convirtió en su sierva. Ha obedecido tu voz y puse mi vida en tu palma de tus manos. Y obedecí las palabras que tú me hablaste. Ejemplo, la pitonisa. A ver si nos cae el 20. La pitonisa era más obediente que Saúl. Porque la pitonisa sabía que su vida estaba en peligro. Sin en cambio, obedeció a lo que Saúl le dijo. Sabemos que muchos servidores del mundo de las tinieblas son obedientes. Porque si algo tienen ellos, es eso. Obediencia al mundo de las tinieblas. Por temor, por miedo, por lo que tú quieras, pero son obedientes. Ayunan muchísimo, ¿o no ayunan mucho? Y nosotros decimos, vamos a ayunar ¡ay, qué flojera! Entonces, aquí a mí me sorprendió muchísimo. Y dice aquí que le iba, 28, 20, 25, dice, te ruego pues que tú también atiendas la voz de tu sierva, y pondré delante de ti un trozo de pan para que comas, te fortalezcas y sigas tu camino. Ya eran cuates, ya eran amigos, ya no eran enemigos, ya eran amigos. Te voy a hacer de comer, come. ¿Hacia dónde vamos? ¿El mundo de las tinieblas?
honrando al rey Saúl. Bueno, a mí me sorprendió mucho esto, pues, que no puede ser posible. El mundo de las tinieblas, honrando. No le dijo, no tengo un animal, dice la Biblia, y si muestras atención, el Espíritu Santo siempre deja que se escriban los detalles. Un animal engordado, pan, o sea que se dio un banquete, ¿sabes? No le dio huevos, no le dio chilaquiles, de un animal engordado para Saúl y su gente. Y nosotros no queremos dar un vaso de agua a un siervo. Bendiciones a los que nos ven. ¿Por qué le vamos a dar lo mejor? Eso es para nosotros. ¿Por qué se los vamos a dar a ellos? No queremos. Yo estaba viendo esto y dije, no puede ser posible, es que nos gane la pitonisa. Digo, de amabilidad, de atención, porque yo me pongo a pensar cuántas horas se chutó en estar haciendo eso. Si tenía servidores, porque dice que aparte, ¿qué más hizo? Pan. Sin levadura. Como sabía que comían los israelitas. Fíjate nada más. ¡Qué atención! ¿A qué nos está hablando esto el Espíritu Santo? ¿De qué nos está hablando? ¿Que nos ponen el ejemplo? Y muchos de ustedes han dicho, y a lo mejor hasta nosotros hemos dicho, yo he dicho, ay, son mejores los del mundo que los de adentro. Son más atentos los del mundo que los de adentro. Voy con los del mundo y ya no saben qué darnos. ¿Es cierto o no es cierto? Muchas veces así decimos. Vamos aquí, nos atienden, nos superatienden. Y no conocen de Dios, dice uno. Pues aquí nos está poniendo el ejemplo, la pitonisa. ¿Qué nos está poniendo? El ejemplo. Acepta la atención de la pitonisa. Dice, aquí estamos terminando. Saúl ya había perdido, ¿qué? Discernimiento. Dice Isaías 5:20, qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno, lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Perdió la sensibilidad. ¿Qué perdió? La sensibilidad. ¿Qué perdió? La sensibilidad. La sensibilidad. Ya no podemos distinguir entre lo que es bueno y es malo. Decimos, ay, no quiero saludar a ese hermano porque, ay, es bien chocoso, es esto, el otro. Pero bien que saludas a los mundanos. Hasta de beso te dejas dar. Ay, es que, qué pena. Al profesor, al doctor, al ingeniero, etcétera. Adúltero, fornicario, homosexual, etcétera. A ese sí le permites que te dé el beso. Pero a los hermanitos no. A esos no. ¿Cómo? Si son estos, son lo otro. Perdemos lo que es bueno. Perdemos, ¿qué? ¿El qué? El discernimiento. Ahorita se me vino, no sé si se acuerdan, cuando estábamos en el primer lugar que estábamos, no sé si se acuerdan que me dijo el Espíritu Santo, pregúntales por quiénes sí pregúntales si se dejan dar el beso a las damas con los de afuera, no sé si se acuerdan. ¿Sí? No nos confrontó el Espíritu Santo ahí, no les pregunté a las damas, ¿te dejas que te den besos los de afuera? No, pues sí, pero si son adúlteros, si son fornicarios, si son de lo peor, ¿cómo te dejas? Es que es la cultura. Y eso es lo que a veces hemos perdido, ¿qué? El discernimiento. Ya perdimos el discernimiento. Ya perdimos el discernimiento. Lo que está mal, aunque lo haga todo
Lo que está bien, aunque no lo haga nadie. ¿Sí? Perdimos la sensibilidad. Perdemos. Ya no sabemos ni qué. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué le voy a dar? No le quiero dar. No me da la gana. En el tema que dimos el domingo pasado, ¿qué es la honra? Diferentes tipos de honra. Ahorita lo mencionó Patti. Honra hacia los bienes. Honra hacia... ¿Qué es la honra? Perdemos la sensibilidad. Ya no sabemos ni qué. Perdemos. ¿En qué momento? No sé, ¿por qué nos pasa? ¿Qué nos sucede? Conclusión. La caída de los siervos son peligrosas porque caen en el ocultismo. Las caídas de los siervos son peligrosas porque caen en el ocultismo. ¿Sí? Caen en el ocultismo. ¿Caen en qué? En el ocultismo. Caen en el ocultismo. ¿Sí? Andamos pidiendo consejos de personas que sabemos que están mal. Pero como es mi hermana, y como es mi tía, y como es, etcétera, ¿verdad? Pero está mal. Sabemos que muchos de ellos tienen sus prácticas y les andamos pidiendo consejería. ¿Y tú qué opinas? ¿Y qué piensas? Es que si le pido a uno de la iglesia, toda la iglesia se va a enterar. Y andamos consultando, dice aquí, adivinos, hechiceros. ¿Sí? La obediencia es más agradable para Dios que los sacrificios. La obediencia es más agradable para Dios que los sacrificios. ¿Sí? Gracias por los que nos vieron en las redes, les bendecimos y deseamos que te levantes en el nombre de Cristo Jesús, para que no caigas en el ocultismo. Bendiciones.